Vamos a hablar del sistema cardiovascular, empezando por el pericardio y el corazón. Recordemos que el pericardio es un saco fibroseroso. Envuelve al corazón y en medio de sus capas hay líquido seroso. La capa más externa es el pericardio fibroso, es una capa muy resistente. Se une con el diafragma a través del ligamento pericardiofrénico. El pericardio seroso, también se conoce como epicardio, envuelve a los grandes vasos. Tiene dos senos, que son dobleces, que se generan un seno transverso por abajo de la vena arteria pulmonar derecha y un seno oblicuo resultado de la proyección del esófago hacia el corazón. El pericardio seroso se puede dividir en dos capas, una capa parietal, que es la que toca al pericardio fibroso, y una capa visceral que toca al músculo cardíaco, perdón. El corazón se encuentra en el mediastino medio del tórax. En esta región del mediastino medio tiene una posición antero-posterior izquierda inferior, es decir, que está orientado hacia esta región. Se divide en dos mitades, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Sin embargo, también lo podemos dividir como en cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. El corazón contiene cuatro válvulas que ayudan a aumentar su eficiencia como bomba. El corazón tiene tres capas, el pericardio de la cual ya habíamos hablado, el miocardio, que es tal cual el músculo que permite que el corazón funcione, y el endocardio, que es la capa más interna del corazón, evitando que la sangre que bombea el corazón esté en contacto directo con el miocardio. La anatomía externa del corazón consiste en eh, regiones que podemos apreciar en este caso. El vértice, la región donde convergen los vectores que nos podrían indicar del corazón siendo un cono. Tiene una base donde están los grandes vasos y tiene tres caras, una esternocostal, una diafragmática o cara inferior y una cara pulmonar, que es la región izquierda. La base, podemos encontrar todos los grandes vasos, además de aurículas, venas cavas, las venas pulmonares y las orejuelas, además de la aorta y la arteria pulmonar derecha e izquierda. La cara esternocostal eh, predominantemente tiene al ventrículo derecho. La estructura de más relevancia en la cara esternocostal es el surco interventricular anterior, que contiene a las estructuras vasculares de la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, y a la vena cardíaca magna. En la cara pulmonar tenemos al ventrículo izquierdo y podemos apreciar parte de el surco interventricular posterior. La cara diafragmática, como es la cara inferior, se pueden apreciar ambos ventrículos, se puede ver un surco interventricular posterior, que ya habíamos mencionado. La aurícula derecha contiene al seno venoso de las cavas, sus paredes son lisas, a diferencia de los ventrículos cuyas paredes son muy rugosas. Tiene un tabique interauricular separando las dos aurículas y tiene un orificio donde va hacia la válvula tricúspide, que es lo que regula el flujo entre las aurículas y los ventrículos derechos. La aurícula izquierda es igual, una estructura con una pared lisa. Sin embargo, aquí en vez de desembocar las venas cavas y el seno coronario, desembocan las venas pulmonares. Tiene músculos pectíneos y el orificio, en vez de ser tricúspide, es el orificio mitral. El ventrículo derecho es una cavidad en forma de U, su superficie es sumamente irregular por el miocardio más desarrollado en esta área, contiene la válvula tricúspide y tiene tres músculos papilares, uno para cada uno de las valvas de la válvula tricúspide, y contiene también la válvula pulmonar que regula el flujo entre este ventrículo derecho y la arteria pulmonar. La válvula tricúspide tiene una valva anterior, una valva posterior y una valva septal. Septal porque se aproxima al tabique interventricular. Y la válvula pulmonar tiene dos valvas ventrales y una valva dorsal. El tabique interventricular es una estructura de miocardio que tiene una porción membranosa, que es una porción breve de endocardio, y una porción muscular, que es donde se encuentra el miocardio.
¿De acuerdo? Es una estructura gruesa y nos permite apreciar la diferencia entre el grosor de las paredes del ventrículo derecho y el izquierdo, siendo el izquierdo el que tiene la pared más gruesa. El ventrículo izquierdo tiene un vestíbulo aórtico, que es donde entra, más bien donde sale la sangre hacia la válvula aórtica, contiene a la válvula mitral y tiene solo dos músculos papilares, puesto que su válvula solo tiene dos valvas. La válvula mitral tiene solo una valva anterior y una posterior, y la válvula aórtica es inversa a la válvula pulmonar. Tiene una valva ventral y dos valvas dorsales. Hablando un poco de fisiología cardíaca, las válvulas del corazón cambian su conformación dependiendo del estado en el ciclo cardíaco en el que se encuentren. Las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricuspidia, se cerrarán en la sístole, permitiendo que se abran las semilunares, es decir, la aórtica y la pulmonar. La configuración de estas válvulas se modifica si estamos encontrados en vez en la diástole. En la diástole tendremos que las válvulas auriculoventriculares se encontrarán abiertas y las válvulas semilunares se encontrarán cerradas. La irrigación del corazón está dada por dos arterias coronarias que se originan de los senos aórticos ventral e izquierdo respectivamente. Del seno aórtico ventral se origina la arteria coronaria derecha, la cual irriga la aurícula y al ventrículo derecho, al igual que la pared posterior del ventrículo izquierdo y una breve porción del tabique. También de la arteria coronaria derecha tenemos la arteria marginal recta o arteria marginal derecha. La arteria coronaria izquierda se origina en el seno aórtico izquierdo, tiene dos ramas principales, la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. La interventricular anterior también se conoce como descendente anterior, irriga ambos ventrículos. El drenaje venoso está dado por el seno coronario, drena directo a la aurícula derecha y sus tributarias son la vena cardíaca magna, la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena cardíaca media, la vena cardíaca menor y la vena oblicua de la aurícula izquierda o vena de Marshall. La inervación del corazón es la inervación intrínseca, está dada por el sistema de conducción marcapasos que sale del nodo sinoauricular conectándose con el nodo auriculoventricular a través de unas estructuras llamadas tractos internodales. Los tractos internodales son tres, anterior, medio y posterior. Del anterior sale el fascículo de Bachmann que le da la inervación intrínseca a la aurícula izquierda. Y finalmente, después del nódulo auriculoventricular, se divide en dos fascículos llamados el haz de His o fascículos interventriculares derecho e izquierdo. Finalmente, dando origen a unas ramas microscópicas llamadas fibras de Purkinje. Aquí tenemos el corazón in situ, donde podemos apreciar claramente a la aurícula derecha, encontrándose por encima del ventrículo derecho, en donde transcurre la arteria coronaria derecha. Podemos ver el ventrículo derecho y el surco interventricular anterior que contiene a la arteria coronaria derecha y a la vena cardíaca magna. Luego podemos ver aquí los focos de auscultación cardíaca. Los focos de auscultación cardíaca son estas regiones que podemos apreciar aquí para poder escuchar las válvulas cardíacas con el estetoscopio. Tenemos un área aórtica, pulmonar, tricuspidia y mitral que corresponden con el nombre de cada una de las válvulas cardíacas. En el foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. Para escuchar la válvula tricúspide, pues estaría inmediatamente posterior al esternón, lo cual dificulta su auscultación. Por eso colocamos el estetoscopio un poco a la izquierda, en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Y finalmente, la válvula mitral, su sonido de cierre se proyecta hacia el ápice del corazón, por lo cual lo podemos escuchar con claridad en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Aquí estamos viendo la base del corazón, repitiendo que se ven los grandes vasos y ambas aurículas.
La región posterior del corazón, donde se aprecia el surco interventricular posterior con la vena cardíaca media y la arteria descendente anterior, descendente posterior, perdón, o interventricular posterior. Se ve el seno coronario, se ve la vena oblicua de la aurícula izquierda o vena de Marshall. Se ve aquí venas cardíacas con menor implicación. Aquí está una región lateral del corazón donde podemos apreciar ambos surcos interventriculares. Vemos nuevamente los senos pericárdicos en esta imagen. En esta hemos cambiado a la irrigación completa del corazón, donde podemos ver las venas cardíacas anteriores, que son estructuras que no son tributarias del seno coronario y drenan directamente a la aurícula derecha. Vemos la arteria coronaria derecha con su rama marginal derecha o marginal aguda. Tenemos la arteria coronaria izquierda que se origina en el seno aórtico izquierdo, la cual se divide en arteria circunfleja y arteria descendente anterior o interventricular anterior. También la circunfleja tiene una pequeña vena que se llama marginal izquierda o marginal obtusa. En la región posterior del corazón se puede ver el seno coronario, donde vemos como las tributarias del mismo, la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena de Marshall, la vena cardíaca magna, la vena cardíaca menor y la vena cardíaca media convergen para llegar a esta estructura venosa. Vemos el interior de las cavidades cardíacas, aquí viendo muy bien el espacio aurículo-ventricular derecho. Aquí vemos el ventrículo derecho, donde se aprecian sus tres grupos de músculos papilares para acomodar las necesidades de una válvula que tiene tres valvas, contrastando con el ventrículo izquierdo, que solo tiene dos grupos de músculos papilares para acomodar a solo dos valvas. Podemos ver aquí el vestíbulo aórtico, esta importante región donde se bombea la sangre a la circulación sistémica, corazón en diástole con las válvulas auriculoventriculares abiertas y semilunares cerradas, y corazón en sístole con semilunares abiertas y auriculoventriculares cerradas. Corte oblicuo del corazón donde se ejemplifica de manera clara el tabique interventricular. Una imagen donde se aprecia el sistema de conducción cardíaca. En azul, el nodo sinoauricular, que se conecta con los tractos internodales anterior, medio y posterior a el nodo auriculoventricular, el cual se divide en dos ramas auriculoventriculares o el haz de His, derecha e izquierda, y en morado las fibras de Purkinje. Igual. La inervación extrínseca del corazón está a cargo de fibras autónomas, raíces simpáticas de los nervios torácico 1 al 4 y parasimpática de los nervios vagos, y fibras sensitivas al igual provenientes del nervio vago. En cuanto a la vascularización arterial del resto del cuerpo, lo primero que tenemos es la aorta ascendente. La aorta ascendente tiene dos ramas principales, digamos, que sería el seno aórtico ventral, que da origen a la coronaria derecha, y el seno aórtico izquierdo, que da origen a la coronaria izquierda. El callado aórtico es después de la región de la aorta ascendente y tiene tres ramas: el tronco brachiocefálico, que a veces se encuentra como arteria nominada, la carótida común derecha y la subclavia derecha provienen de este tronco brachiocefálico, y la carótida común izquierda y subclavia izquierda. ¿Cuáles son entonces las tres ramas del callado o arco aórtico? El tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. La carótida común se divide en dos a nivel de la vértebra cervical número 4 o a nivel del cartílago tiroides, en una carótida externa y una carótida interna. La carótida externa tiene tres grupos de ramas principales: las colaterales posteriores, las colaterales anteriores y las ramas terminales. Las colaterales posteriores son la occipital, la auricular posterior y la faringe ascendente. Las colaterales anteriores son la arteria facial, la arteria lingual y la arteria tiroidea superior, y las ramas terminales son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La carótida interna es la región posterior de la bifurcación de la carótida común, y esta arteria no nos da ninguna rama hasta entrar
a la cavidad craneana, siendo la primera la arteria oftálmica, luego las arterias cerebrales anteriores, que se conectan en medio por la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral media, la arteria coroidea anterior y la arteria comunicante posterior. El polígono de Willis o círculo arterial cerebral está compuesto por 9 arterias: la arteria cerebral anterior derecha, la arteria cerebral anterior izquierda, la arteria comunicante anterior, la carótida interna derecha, la carótida interna izquierda, la arteria comunicante posterior derecha, la arteria comunicante posterior izquierda, la arteria cerebral posterior derecha y la arteria cerebral posterior izquierda. La arteria basilar es la anastomosis de las dos arterias vertebrales. Tiene ramas pontinas, número de 6. Tiene la arteria cerebelar superior derecha e izquierda y la arteria cerebral posterior, que conforma parte del polígono de Willis. Más abajo tenemos la arteria vertebral, que es una rama de la arteria subclavia, en la cual nos da ramas como la arteria laberíntica, que es inferior a las arterias pontinas, la arteria cerebelar inferior anterior, la arteria cerebelar inferior posterior, la arteria espinal posterior, que son dos, derecha e izquierda, y la arteria espinal anterior, que es anastomosis de dos ramas, derecha e izquierda. Aquí está completo el sistema vértebro-basilar y el círculo arterial cerebral, en el cual podemos apreciar toda la vasculatura intracraneana. Hablando de las demás ramas del arco aórtico, vamos a hablar de la arteria subclavia, la cual tiene 5 ramas principales: la arteria vertebral, el tronco tirocervical, el tronco costocervical, la arteria torácica interna y la arteria dorsal de la escápula. El tronco tirocervical tiene 4 ramas: la arteria tiroidea inferior, la arteria supraescapular, la arteria cervical ascendente y la arteria transversa cervical o transversa del cuello. El tronco costocervical tiene a la arteria cervical profunda y a la arteria intercostal suprema. La arteria subclavia continúa y se conoce después como arteria axilar, la cual se divide en 3 segmentos tomando como punto de referencia el músculo pectoral menor. El primer segmento es aquella región que se encuentra por encima del músculo pectoral menor y tiene una rama que es la arteria torácica superior. El segundo segmento se encuentra por detrás del músculo o atravesándolo y tiene 2 ramas: la arteria torácica lateral, también conocida como arteria mamaria interna, y la arteria toracoacromial. Y finalmente el tercer segmento es inferior al músculo pectoral menor, con 3 ramas: la arteria escapular inferior o subescapular y las 2 arterias circunflejas del húmero, posterior y anterior. Después, la arteria axilar se conoce como arteria braquial. Tiene ramas colaterales y terminales. Las colaterales son la profunda del brazo, la arteria deltoidea, la colateral media, colateral radial y las 2 colaterales cubitales, inferior y superior. Y las ramas terminales, a nivel de la articulación del codo, la bifurcación, la arteria cubital en sentido medial y la arteria radial en sentido lateral. Y yendo ya después a la aorta abdominal, podemos encontrar que las primeras ramas de la aorta abdominal directas son las arterias frénicas inferiores, que también se encargan de la irrigación de las glándulas suprarrenales en sentido superior o sus ramas suprarrenales superiores. También de la aorta salen directamente las ramas suprarrenales medias, al igual que ramas esofágicas. Posteriormente tiene al tronco celíaco, después las arterias renales, la arteria mesentérica superior e inferior y las arterias gonadales. Hablando a detalle del tronco celíaco, tenemos que su primer rama directa es la arteria gástrica izquierda. En sentido derecho, la arteria hepática común, que se divide en 2, en la hepática propia y la gastroduodenal. De la hepática propia tenemos la arteria hepática izquierda y la hepática derecha, de la cual sale la arteria cística y la arteria gástrica derecha. De la arteria gastroduodenal tenemos las 2 arterias pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior. De la anterior está la rama gastroepiploica derecha. De la arteria esplénica, rama izquierda del tronco celíaco, tenemos la arteria pancreática dorsal o dorsal del páncreas, que tiene
como ramas la arteria anastomótica y la pancreática inferior. Y después, en sentido izquierdo, tenemos ramas de la esplénica, la pancreática mayor, las arterias gástricas cortas y la arteria gastroepiploica o gastroomental izquierda. Más inferior encontramos al sistema de circulación mesentérico, dado por las dos arterias mesentéricas, la arteria mesentérica superior e inferior. La arteria mesentérica superior tiene tres ramas principales, la arteria cólica derecha, la arteria cólica media y la arteria iliocólica, la cual desprende una rama apendicular para la irrigación del apéndice vermiforme o apéndice secal. La arteria mesentérica inferior tiene tres ramas, la arteria cólica izquierda, tres ramas sigmoideas y las arterias rectales superiores. Todas las arterias del sistema de circulación mesentérico están conectadas por las arcadas anastomóticas intermesentéricas, exceptuando las arterias rectales superiores y la arteria apendicular. Más inferior, a nivel de la vértebra lumbar número 5, la aorta abdominal se divide en dos arterias ilíacas comunes. Cada arteria ilíaca común se divide a su vez en una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa nos origina una rama terminal, que es la femoral, y tiene ramas colaterales. Las arterias epigástricas inferiores con dos ramas importantes, la cremastérica y la púbica, y la siguiente rama de la ilíaca externa, la circunfleja ilíaca profunda. La ilíaca interna tiene todo su riego arterial dividido en dos troncos, uno anterior y uno posterior. En el tronco anterior tenemos las arterias sacras, la arteria iliolumbar y la arteria glútea superior. Y en el tronco posterior tenemos la arteria obturatriz, la arteria umbilical, la vesical inferior, la arteria rectal media, la arteria pudenda interna y la arteria glútea inferior.